Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Laura Díaz. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Alberto. Es un placer estar aquí contigo hoy. Bueno, como tu camiseta te delata, vamos a hablar del Real Oviedo, del ascenso a Primera División. ¿Qué se siente, a ver, después de tantos años que el Oviedo haya estado en Segunda División? Pues suena un poco atópico. Bueno, ya lo podéis notar por mi voz, que se sintió a lo largo de estos días, ya estando a lunes, siendo el partido el sábado. Pero nosotros de siempre decimos que es un sentimiento, que no trates de entenderlo. Yo el sábado, cuando el árbitro pitó el final, te prometo que se me quedó el campo en silencio. Yo vi a la gente saltar, abrazarse. O sea, solo pude llorar de emoción, de felicidad, de decir, han sido 24 años en el barro, dos intentos de hacernos desaparecer para llegar hasta donde nos merecíamos, de donde nunca debimos haber salido, que es esa primera división. Eso es. Para poner a la gente en contexto, ¿por qué eres aficionada al Real Oviedo? Pues es una muy buena pregunta porque si te soy sincera no lo sé, porque soy aficionada del Oviedo. Normalmente suele decirse de padres a hijos y demás. Yo soy de Avilés, que está a media hora de Oviedo. En mi casa se odia el fútbol de Vale. siempre. Y yo soy futbolista, imagínate el percal. Y yo mi primer recuerdo del Oviedo es con 5 años. No sé por qué, vi un partido en la tele. Mis padres fueron periodistas de la radio y yo me acuerdo de ver el Oviedo, el tifo que hicieron contra el Ávila en casa, el Fénix, y a mí eso se me quedó marcado y desde ahí empecé a darles la tabarra a mis padres, a mi padre sobre todo: papá, trabajaba en Oviedo, llévame al fútbol, llévame al fútbol, llévame al fútbol. Mi padre, muy a su pesar, me llevó, y desde ahí es una historia que va pues de la mano de eso, de lloros, alegrías y de ir formando esa familia que es el oviedismo hasta ahora que yo juego en Hong Kong fútbol en la primera división, y lo decía muchas veces este año que no valoras lo que tienes hasta que te vas fuera. Yo allí seguía los partidos a las 3 de la mañana, me levanté para ver el partido de Copa contra el Ávila, la primera ronda a las 4 de la mañana. Dices tú, pero ¿y todo esto merece la pena? Y por días como el sábado, y no solo por días como el sábado, por todo este camino y toda la gente que conoces a lo largo del camino, te das cuenta de que sí, de que todo ha merecido la pena. Bueno, o sea que aparte de tus padres, de tener que aguantar que vieras partidos, también te ha tenido que llevar a jugar, ¿no? Antes de seguir hablando, por también conocer un poco tu contexto, ¿en qué equipos has estado aquí en España antes de ir a Hong Kong? Sí, pues bueno, en España empecé jugando pues como todos los críos en el equipo del cole. Yo creo que mis padres todavía tienen la esperanza de que les diga que voy a apuntarme a ballet, que si era lo que siempre me decían, buena, estaba empeñado. ¿No prefieres que te lleve a ballet? Y yo, Wally, con estas patas no valgo yo para ballet. Y luego fiché por el Femias Tour. Jugamos en lo que de aquella era segunda, me siento súper mayor diciendo de aquella. Ostras. Luego paso a ser lo que hoy es nacional en el Llanera. Os fiché por la Roma cuando estuve de Erasmus en Roma, en Serie C, no con el primer equipo. Fiché por la Link, una universidad italiana que me pagaban, yo estudiaba en Oviedo y me pagaba los vuelos todas las semanas para ir y venir a jugar, que eso fue como una Ostras. locura. Y cuando ya pensaba que el fútbol no tenía nada más preparado para mí, ficho por la Universidad de Hong Kong, con una beca de estas estilo como las Estados Unidos de estudiar, pero en Hong Kong. Y de ahí a Primera División. Jugar. ¿Y en Hong Kong qué tal? ¿Cómo es el fútbol allí? ¿Cómo se vive? Pues es totalmente diferente porque para empezar no tienen esa cultura de fútbol que tenemos nosotros en España. Tú al final siempre tienes un tío, un hermano, un primo que juega fútbol, vas a ver los partidos, se ponen en casa, de crío siempre sale un balón para jugar. Allí no tienen esa cultura, que los entiendo, ¿eh? Porque lo de que los horarios de la liga son para que lo vean los chinos, no es verdad, porque los chinos no podíamos ver los partidos. Entonces, claro, te falta esa chispa que tenemos aquí en España, en Europa, y su manera de entender el fútbol es muy diferente. O sea, aquí somos más tácticos, técnicos, allí es más box to box. Son partidos muy, muy físicos, donde las diferencias están en los pequeños detalles, que una contra un... No es tanto un rendimiento global de los 90 minutos como pequeñas pinceladas o destellos que puedas tener en el partido, por eso, porque es muy, muy físico. Bueno, aparte de cómo me habéis contado cómo veía los partidos, estos años que has estado en Italia, en otros países, ¿cómo has podido seguir?
el Oviedo. ¿Venías también a verlo aquí a España? Cuando estaba en Italia, sí, bueno, porque al final es un vuelo. Yo de Italia me volví en diciembre, entonces estaba aquí. Y en Italia tenía la suerte de que se jugaban los partidos de jueves, no, sí, de jueves, porque era universitario, entonces la gente luego el fin de semana se iba, con lo que yo podía volver para estar en casa, como digo yo. Y en Hong Kong, y aprovecho que estoy hoy contigo para agradecérselo por 24ª vez, veía los partidos gracias a un amigo, a Ferre, porque claro, en Hong Kong con la Google y demás, lo tenemos en Hong Kong, no es China, China del todo, pero va súper mal. O sea, las VPN te las quitaban, en medio del partido se colgaba. Entonces él me ponía, hacíamos videollamada por dos pantallas a la vez, para verle a él y para ver el fútbol, y me ponía grabando a la tele y grabando al iPad para que yo pudiera escuchar el sonido de la tele, ver el partido de cerca y Joder. comentarlo con él. O sea, fue, ya te digo, este año es que, bueno, este año y la historia yo creo del Oviedo en general, y a cualquier oviedista que le preguntes que te va a tener mil historias que contar, es de película total y gracias a Dios de película con final feliz. ¿Te imaginabas al principio de temporada con Calleja que iba a llegar a conseguir el ascenso? Luego se cambió a Paunovic. ¿Cómo veías al principio del equipo de la temporada? A ver, sí que es verdad que era una temporada ilusionante porque vienes de morir en la orilla, en Cornellá, tienes una plantilla con potencial, aunque yo siempre he dicho y mantengo que, que la plantilla sobre el papel no es nada, porque puedes tener muy buenos jugadores pero no tener un grupo y al final lo que marca es que el grupo funcione. Y yo lo veía convencida, claro, si te llegas a que fue enero, febrero, cuando estábamos segundos, ascenso directo y demás, pero el fútbol al final son rachas y todo lo que sube, baja, bajó. Calleja, bueno, no tengo nada malo que decir de él, fue un entrenador que nos dio mucho al principio de temporada, pero que quizás su planteamiento en los momentos más clave de la temporada no fue el más adecuado. Lo dicho, todo lo que subió bajó, desgraciadamente, porque bueno, no voy a negar que hubiera preferido que ascendiéramos directos por el bien de mi salud cardiovascular, pero somos el Oviedo, no podía ser tan fácil, no podíamos subir así. Y yo creo que Paunovic le dio una bocanada de aire al equipo, al final es alguien de la casa, alguien que vivió el descenso de 2001 y qué mejor manera de cerrar el círculo que con él. Claro, enfrente en la final por el ascenso en el playoff estaba el Mirandés que venía lanzado de Lesio Lisi. Cuando os tocó el cruce, ¿qué pensaste? Cuando ya sabes que os ibas a enfrentar al Mirandés, ¿qué esperabas del partido de ida y vuelta? Pues lo que tú comentas, al final es un equipo que no tenía, bueno, el Oviedo tampoco tenía nada que perder, pero el Mirandés al final es una plantilla muy joven que si lo piensas en agosto no tenían jugadores para los amistosos y se planta en una final del playoff, entonces al final sabes que es un equipo que te va a salir a morder porque eso, no tienen nada que perder, una plantilla joven con mucha pegada. Al final, también te digo, es una final del playoff, fuera el Mirandés o fuera el Racing, sabes que si están en la final del playoff es porque se lo merecen. Es absurdo cómo se llegó a entrar en Twitter en guerras de meritocracia. Si estás en la final del playoff, porque te mereces estar en la final del playoff. No hay que ver quién se merece más, quién se merece menos. Yo tenía mucho miedo, sobre todo después del gol en el minuto 3 en la ida, porque dije, se nos va a poner una cara de Racing con 3 goles en 10 minutos, que a ver quién levanta esto. Pero me parece que el planteamiento era el adecuado, defensa de, bueno, puedes decir 5-3-2 o 3-5-2, defensa de 3 era lo apropiado para inutilizar a Iceta y Panikelli, que yo creo que son dos de los delanteros más en forma de la categoría que te generan peligro de cualquier balón que tocan. Y yo creo que se planteó un partido muy serio allí que te daba las alas para que, como decía Paunovic, en cada eliminatoria iba a haber un héroe. Pues yo creo que el héroe de esta final fue el Tartiere, que yo creo que hicimos de jugador número 12. Y Cazorla, también, que madre mía, vaya temporada, ¿no? Cazorla ya es héroe de por sí, o sea, es Cazorla y 10 más. Es una maravilla verle jugar, una maravilla poder decir cuando seas mayor, yo vi a Cazorla en el Tartiere y espero poder decir yo vi a Cazorla en el Tartiere en primera división. Alemão también, hombre importante del equipo. Sí, al final Alemão fue desde el principio de temporada el referente arriba con la lesión de Viñas y Parachive entrando a darle descanso. Sí que es verdad que llegó a final, fruto de tantos minutos.
llegó tocado a final de temporada y quizá no pudo brillar como lo hizo el año pasado en el playoff este año, pero al final el Emao es uno de esos jugadores que te pelean todo, que no dan un balón por perdido y que sabes que tienes una referencia fija arriba que te va a morder. La afición, ¿cómo la has visto? Me imagino una alegría inmensa, pero bueno, imagino que es ese momento que nunca se va a olvidar, ¿no? Aunque ya lo has comentado, pero bueno, por profundizar un poco la gente, ¿cómo estaba el estadio? ¿Cómo fue esa sensación? Pues es que, o sea, es algo yo diría indescriptible y me reitero, no quiero sonar atópico, pero ya de cuando, bueno, desde el recibimiento, desde la previa, el corteo al campo, en cuanto empezó a sonar la gaita en el tertier, el primer acorde de la gaita, ya sabías que era una cita para la historia, o sea, toda la gente, 30.000 personas casi coreando el himno de Asturias, el himno del Oviedo, el tifo, o sea, honor al sindicato del tifo organizado, que iba a decir que se superan, pero es que llega un momento que es muy difícil superarse a sí mismos porque yo creo que son de los mejores tifos de España. Y todo el mundo, o sea, desde Fondo Norte nos dejamos la garganta, como podéis observar todo el partido. Llegó la prórroga y ya estaba llorando porque dices tú, 120 minutos son larguísimos, pero 24 años son más largos todavía. Y yo creo que el estadio tenía que ser eso, el jugador número 12 y lo fue. Cuando marcó el Mirandés en lugar de venirnos abajo. Yo creo que fue el momento donde se vio el porqué el Oviedo es de primera. Como decía Santi, la afición ya era de primera, aunque el equipo no estuviera donde tenía que estar. Y el Tartiere fue una caldera. Ya, el Tartiere, ya te digo, en la previa, en el durante, y seguro que tú y la gente que nos está viendo visteis los vídeos en Plaza América después de la celebración y la rúa ayer. Fue eso, de esas cosas que espero no vivir más, porque eso significará que estamos en primera y nos quedamos ahí. No quiero vivir más ascensos, ya viví uno, ya soy feliz, pero que va a ser difícil que se nos borre. Bueno, el tiempo en el fútbol se pasa muy rápido. Ya tienen que estar pensando en la permanencia de cara a trabajar el equipo en el mercado de fichajes para la próxima temporada, que está ya a la vuelta de la esquina. Claro, en primera división tendrán que invertir el equipo, luego jugadores que han sido claves seguramente puedan tener ofertas también y pueda salir alguno. ¿Crees que la propiedad va a apostar fuerte para intentar mantener el equipo? Sí, yo creo que sí. O sea, con Pachuca nos tocó la lotería. Ya veníamos de saber lo que era una mala gestión y yo creo que aprendimos la lección y por fin ahora tenemos un grupo. Ya Carso apostó y nos dejó en buenas manos, pero Pachuca yo creo que va con todo. Además, no solo es un proyecto de primer equipo masculino, sino que esta temporada tenemos también el ascenso del Vetusta y el ascenso del femenino. Es un proyecto a largo plazo. Tenemos también la inversión en la nueva ciudad deportiva. O sea, yo creo que Pachuca ha venido para quedarse y de verdad, o sea, no es un vendehumos como podrían decirte a 30 kilómetros de aquí, que no han tenido tanta suerte, sino que de verdad entiende lo que es el fútbol, entiende la historia que tiene una ciudad como el Oviedo, como Oviedo y un equipo como el Oviedo, y quiere de verdad tener un proyecto para consolidar ese equipo y que, como tú bien dices, se mantenga, que es ahora ya el objetivo. Ya celebramos, bueno, seguimos celebrando que estamos en primera, pero hay que tener la cabeza ya puesta que ahora la clave es mantenerse en esa primera división que no va a ser nada fácil. ¿Te ha surgido alguna la posibilidad de jugar en el femenino a ti como profesional? Me preguntan mucho por la calle. Yo, o sea, la verdad que sería mi sueño. He vivido muchísimas cosas con el fútbol y vestir la camiseta del Oviedo yo creo que es lo único que me falta, pero yo tengo 24, mis rodillas 85 y de momento el ritmo lo aguanto en Hong Kong. Soy como Benzema cuando se va a Arabia, pues yo me voy a Hong Kong. Pero la verdad que cuando me retire, aunque no sea en el primer equipo, yo creo que mi sueño o lo único que me falta por hacer en la vida en el fútbol es vestir la camiseta del Oviedo. Para que la gente sepa, colaboras también en la radio, ¿no? Para que la gente te conozca un poco más. Sí, 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 la verdad que ya te digo, este año yo pensé que iba a ser más complicado porque al final estás a 10.500 kilómetros
pero gracias al Oviedo te das cuenta de que casa es donde está tu corazón y no donde estés tú. Entonces, desde que empezó la temporada, tengo que darle también las gracias a Pedro Ayongo, de La Hora Azul, de RPA, que confió en mí y me acercó un cachito de casa a Hong Kong y también a Edu Lagar, de la Nueva España, que tienen un canal que se llama La Asturias Exterior. Para el que no lo conozca, podéis echar un vistazo, está súper bien, que es precisamente para que gente asturianos que estamos fuera acerquemos un poquito nuestra realidad fuera a casa y para que desde casa estemos diciendo, bueno, un pedacito de nosotros sigue estando en Asturias y el Oviedo me salvó la vida porque al final eso te ves fuera, te ves sola, otro continente, otra cultura que en verdad más que una cultura es otro mundo, porque una vez que vives allí te das cuenta de las grandes diferencias que hay entre Occidente y Asia. Y todo eso, la radio, el periódico, Twitter Oviedo, que se volcaron conmigo, ha sido lo que me ha dado alas en esos momentos que dices tú, hice bien en venirme aquí, tendría que haberme quedado, tenía ofertas en Estados Unidos, tenía que haberme ido a Estados Unidos. Te das cuenta que al final las cosas pasan por algo. Y yo siempre digo que lo que es para ti, ni aunque te quites, y lo que no es para ti, ni aunque te pongas. Creo que el guión de esta temporada, aun con sufrimiento, no podía haber sido mejor. Bueno, Laura, pues no sé si quieres añadirle alguna cosa más, sino desearle mucha suerte al Oviedo y que se mantenga en primera división. Pues me gustaría darte las gracias a ti por contar conmigo y a todos los oviedistas que bien lo vivieron en el Tartiere, fuera o por el mundo, asturianos por el mundo, decirles bueno, que no están soñando, que de verdad estamos en primera y que ala Oviedo y el año que viene Pomares Mbappé. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Laura, y un fuerte abrazo. Un abrazo.